Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Yo me llamo Juan Camarillo y este espacio se llama pulsional.net. El día de hoy, dentro de la serie de videos titulada El último Freud, esquema del psicoanálisis, nos toca hablar acerca del segundo capítulo llamado La doctrina de las pulsiones. Comencemos por mencionar que en este texto, a grandes rasgos, Freud va a hablar de tres temas en particular. Va a iniciar introduciéndonos al tema por medio del ello, nos va a hablar acerca del ello. Después nos va a hablar propiamente de las pulsiones y finalmente nos va a hablar un poquito a grandes rasgos de qué es la libido. Bien, con respecto al ello, Freud va a iniciar diciéndonos que este expresa la genuina naturaleza y el genuino propósito vital del individuo orgánico, y que esto consiste en satisfacer sus necesidades congénitas o innatas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por allí. Esto que es dicho de manera muy simple y con pocas palabras, se refiere a que para poder entender lo que son las pulsiones, primero hay que tener claro qué es para Freud el ello. El ello es como bien lo dice la definición, la expresión del ser orgánico. Pero ahí hay que tener mucho cuidado. No se está refiriendo al ser orgánico como tal, sino que es la expresión mental. En Freud, el ello va a ser aquello que la mente, y pensemos a la mente en un sentido de mente, cerebro, neurona, todo lo que la mente, cerebro, neurona, capta del cuerpo. Bien, es muy importante hacer esta distinción porque el ello como expresión del ser orgánico no es una calca de ese ser orgánico. Es decir, es una unidad mental, un concepto metapsicológico que está representando al cuerpo en tanto tiene noción de él. La mente en los primeros años de vida no tiene noción de todo el cuerpo, ¿sí? Y ni siquiera va a llegar a tenerla a lo largo de todo el ciclo vital. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando el niño nace no tiene noción de todo su ser, no tiene noción, digamos, de sus piernas, de sus brazos, de sus huesos, de todo lo que lo compone. Únicamente va a tener noción de aquello de lo que tiene razón, de aquello de lo que tiene cuenta, de aquello que se hace notar. Bien, voy a poner un ejemplo muy rápido. Pensemos en un hombre de 60 años que por primera vez sufre de una neumonía. Va a sufrir dolor pulmonar. Antes de esa pulmonía, su mente no tenía una noción, es decir, no tenía una representación anímica de sus pulmones, de que algo se encuentra dentro de su tórax. Él lo puede saber porque se lo explicaron en la escuela, pero su mente no tiene esa representación. Hasta el momento en que siente ese dolor dentro del pecho y puede tener una sensación de lo que es ese órgano, va a tener esa representación. De nuevo, es muy importante entender esto porque entonces, retomándolo desde ahí, el yo va a ser representación del sistema orgánico en tanto tiene constancia de este. No es una calca. Va a tener constancia de aquellos lugares, de aquellas zonas que por algún motivo le den razón a la mente, cerebro o neurona de que están allí. Y estas normalmente en ese momento de la vida van a ser el estómago, que genera cierta tensión de hambre, va a ser la boca, la lengua, que genera sensaciones, por allí la piel y por allí los genitales, que generan sensaciones al momento de orinar y de defecar. Hay un trayecto
entre la mente, entre el cuerpo hacia la mente. Un trayecto que tiene que ver con esas sensaciones para que la mente genere una representación de ese cuerpo, que son tensiones, y eso exactamente es el ello. ¿De acuerdo? Es un concepto metapsicológico y es importante diferenciarlo así porque este es el verdadero descubrimiento de Freud y lo que hace que el psicoanálisis tenga un lugar imprescindible en la psicología y en toda disciplina que quiera estudiar el comportamiento humano. Tiene que considerar esta dimensión de la existencia de la que Freud da cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo descrito eso, pasamos a hablar un poco, o más bien ya a abordar el tema de las pulsiones. Freud nos va a decir que las pulsiones son las fuerzas que están detrás del ello. ¿De acuerdo? Con esto nos va a comentar que tienen una base somática. Como ya lo mencionaba hace rato, el ello es la representación mental del cuerpo en tanto tiene cuenta de este. ¿Y cómo va a tener cuenta de este? Pues por las tensiones que el cuerpo genera. Si una parte del cuerpo no genera tensión, no tiene representación. ¿Vale? Por tanto, las pulsiones son las fuerzas de tensión que vienen del cuerpo hacia la mente. Hay un trayecto, como ya lo mencionaba, del cuerpo hacia la representación. Bueno, la pulsión atraviesa ese trayecto. La pulsión no va a ser una unidad total. La pulsión es una unidad compuesta por varias partes. Es un fenómeno que atraviesa de lo somático a lo psicológico y al final es un fenómeno total. Es un fenómeno tanto físico como mental, psicológico. Está compuesto por una fuente, por un impulso, por una meta y por un objeto, ¿sí? Estos componentes son en cierta medida tanto físicos como psicológicos. Y probablemente en otro video abordemos este tema en particular porque es mucho más profundo y es muy complejo y muy rico de explicar, pero en este momento nos basta con entender esto. Freud va a mencionar también que las pulsiones tienen o pueden ser de un número determinado. Como ya lo mencionaba hace un rato, estas son las fuerzas detrás del ello. El ello es una representación mental del cuerpo, en tanto tiene cuenta de él. Entonces, no hay una limitación del tipo de tensión o de cuenta que puede tener la mente del cuerpo. Es infinito. Si bien hay algunas que son más marcadas que otras, que están más presentes, pues esto va a ser infinito. Puede haber tantas pulsiones como partes o componentes del cuerpo. Sin embargo, Freud va a decir que todas se reducen a dos pulsiones básicas. Una es la pulsión de vida, o mejor conocida como Eros, y la otra es la pulsión de destrucción, o mejor conocida como pulsión de muerte. La pulsión de vida, Eros, tiene la característica o la función de generar unidades y de mantenerlas unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que toma dos partes, las une y las mantiene de este modo. Genera unidades, por lo tanto tiende a generar cada vez unidades más complejas. Es una pulsión de construcción, por así decirlo, de generación productiva. Por el otro lado está la pulsión de destrucción. La pulsión de destrucción hace lo contrario, divide, desintegra. Es una función de desintegrar partes unidas. Le va a llamar al mismo tiempo pulsión de muerte porque va a decir que lo orgánico, en tanto se desintegra, tiende a volver a lo inorgánico, es decir, tiende a volver a lo inanimado. Va a decir que todo aquello que está vivo en algún momento tiende a morir. Bien, ahora, de esto Freud lo va a llevar a una explicación un poco más
compleja al mencionar que las pulsiones están presentes en todos los fenómenos del organismo vivo. Va a comentar que para que un organismo tenga todas sus características, para que tenga todo su desarrollo, requiere de ambas pulsiones, de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte. Por un lado, la pulsión de vida es muy sencilla de observar, por así decirlo. Las células se reproducen, construyen órganos, luego estos construyen seres complejos, y los seres complejos construyen sociedades, construyen relaciones, construyen civilizaciones. Es decir, va siendo algo que construye. Pero Freud va a decir que para poder construir, siempre el proceso lleva también la necesidad de destruir. Esto es menos obvio, pero basta pensarlo algunos minutos para darnos cuenta que el organismo, para generar energía, destruye. Las células, para generar energía, para multiplicarse, destruyen energía. Los seres humanos, en el momento que crecemos, que nos desarrollamos, estamos todo el tiempo destruyendo nuestras propias células para renovarnos. Y ya como seres complejos, destruimos parte del ambiente, destruimos a otros seres, destruimos partes de nosotros mismos para poder ir creciendo y generando también cosas más complejas. Entonces, esto va a ser un poco la explicación que va a dar Freud acerca de las pulsiones. Va a decir que no están ubicadas en ningún lugar particular de la mente, sino que estas están presentes en todo momento y de manera pues simultánea. Bien, ahora lo que nos va a decir Freud acerca del superyo en esta parte es que el superyo tiene la función de por medio de las represiones, hacer que la pulsión de muerte quede reprimida en el ser humano. Entonces ahí va a ser un apunte bastante importante. Nos va a decir que la pulsión de muerte tiene un peligro para la salud humana. El trayecto de la civilización, en tanto comienza con un ser que no habla y que no tiene conocimiento de la vida, a llegar a ser este ser civilizado, complejo, con conocimiento, atraviesa por represiones. Freud va a decir que uno de los grandes peligros de la salud es que mucha pulsión de muerte quede reprimida en el interior psicológico del sujeto y que entonces esto lo lleve a actos autodestructivos. Y bueno, con respecto a todo esto, Freud va a decirnos también que hay un asunto importante con respecto a lo que va a describir como una mezcla pulsional. A ello se refiere a que un equilibrio, digamos, mucho más hacia el lado de la pulsión de muerte puede hacer la diferencia entre, por ejemplo, un amante y un asesino. Con un amante se refiere a alguien que ama algo, ¿bien? Digamos, alguien que ama a una persona y que dentro de él hay mucho más pulsión de muerte, que expresa su vida y su afecto mucho más por medio de la pulsión de muerte, puede hacer que eso termine en un acto de desintegración del ser amado, del objeto amado. Por el otro lado, demasiada pulsión de vida puede convertir a ese sujeto en un impotente, ¿bien? Debido a que la pulsión de vida va a ser tanta que va a hacer que el sujeto ni siquiera quiera tocar el objeto para no dañarlo en lo absoluto. Con ello, Freud, de manera muy sencilla, hace una descripción fantástica a lo que se refiere con las pulsiones, ya que una o la otra tiene efectos distintos, pero ambas son necesarias para el fenómeno humano como tal. ¿Bien? Incluso el acto de amar requiere de la pulsión de muerte
y requiere de cierto monto de agresión para con el objeto amado como tal. Y bueno, con ello Freud concluye un poco acerca de esta descripción de las pulsiones y nos empieza después a hablar acerca del tema de la libido, ¿de acuerdo? Entonces vamos allá. Freud va a describir la libido como la energía disponible de Eros. Bien, ahora la libido, energía de la pulsión de vida, sirve en principio para neutralizar la pulsión de muerte. Como ya se había mencionado, ambas están presentes simultáneamente y bueno, habiendo mencionado esto, vamos a explicar cómo es el comportamiento de la libido para entender cómo se relaciona una con la otra. Ya hablamos hace rato un poco acerca de cómo podíamos observar la pulsión de muerte. Ahora vamos a ver el otro lado para entender un poco más. Freud nos va a decir que es muy difícil observar la pulsión o la libido, energía de la pulsión de Eros, va a ser muy difícil observarla en el ello o en el superyo. El reservorio principal de la libido es el yo, es la construcción yoica. Bien, nos va a mencionar que el ello, como ya lo había comentado, únicamente tiene la función de satisfacer las necesidades congénitas. ¿Cuáles son estas necesidades congénitas? Todas aquellas necesidades que son propias del cuerpo humano y del cual tiene cuenta la mente. Bien, entonces, estas necesidades, que son las pulsiones, que vienen juntas, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, en el ello no tienen una forma, simplemente tienen un impulso. Es una tendencia a decir, vamos a satisfacer esas necesidades, sin importar el cómo, sin importar los peligros que esto conlleve. Esto va a ser una función que posteriormente va a desarrollar el yo, pero en un principio el ello no lo tiene desarrollado como tal, ¿de acuerdo? Solamente es el tratar de satisfacer esas energías o esas pulsiones. Freud nos va a mencionar que la libido que al principio se concentra en el yo va a tomar el nombre de libido narcisista. Esto hace referencia a un proceso o a un momento del desarrollo del ser humano. Cuando el niño nace, como ya lo habíamos comentado, este carece de toda noción acerca del mundo. El empezar a generar una identidad, una noción de sí mismo, implica esta creación del yo. El yo va a ser esa unidad que expresa ya no solamente la noción del organismo, ya va a empezar a expresar la noción del organismo con relación a la realidad o con relación a lo que lo rodea. Por tanto, ya empieza a generar formas, ¿de acuerdo? Entonces, la libido se va a acumular o va a ser el reservorio principal del yo, porque la pulsión de vida desde allí va a requerir neutralizar los peligros tanto de la pulsión de muerte que vienen del ello, de las pulsiones, como de los peligros que va a ubicar desde el exterior. Bien, entonces es un momento del desarrollo, no requiere una patología como tal, es un narcisismo primario y es así, es de esa forma. Esto nos sirve para diferenciarlo de otros momentos en donde el ser humano, ya más desarrollado, logra mandar líbido hacia el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a generar vínculos afectivos, lo que nosotros llamamos catectizar.
mandar líbido hacia los objetos. Esa líbido se va a llamar líbido objetal, ¿de acuerdo? Es otro momento del desarrollo. Primero la líbido se acumula en el yo y después sale hacia los objetos, los catectiza. Si por algún motivo, el que sea, toda la libido o la gran mayoría de la libido deja de estar en los objetos y regresa hacia el yo, se vuelve a concentrar en el yo y genera una rigidez hacia quedarse en el yo, eso ya no va a ser narcisismo primario, eso ya va a ser una patología narcisista, ¿de acuerdo? Entonces, por eso era importante mencionar esta cuestión y este aspecto del desarrollo para poder diferenciar una cosa de la otra. La libido va a tener esa propiedad, es movible, esto es lo más esperable, esto es lo que se espera en el desarrollo psicosexual, en el desarrollo psicológico, que esa carga pulsional, de pulsión de vida, pueda ir hacia los objetos, o sea, desarrollar relaciones afectivas, construir relaciones afectivas en su medio, no solamente con personas, sino también con conceptos, con relaciones, con grupos, con ideas, y que pueda regresar, ¿sí? Que sea movible, que se pueda fijar por algún aspecto necesario, es decir, por ejemplo, fijarse a un grupo y que después pueda regresar y volver a ser enviado a otra cuestión. Esto va a ser una noción de salud. Alguien que tiene una movilidad libidinal probablemente sea un sujeto sano. Bien, ahora Freud nos va a poner el ejemplo del enamoramiento, donde va a decir que incluso el objeto llega a casi ocupar el lugar del yo, porque prácticamente toda la libido pasa a ir hacia el objeto. Bien, entonces, a grandes rasgos, esto es toda la cuestión acerca del comportamiento de la libido, y con ello ya habríamos abarcado los tres grandes apartados que en esta parte del texto Freud menciona, que como ya lo comentaba, es el ello, las pulsiones, la libido y cómo ésta se comporta. Para concluir con todo esto, recapitularemos que la libido es la energía disponible de Eros. Eros es la pulsión de vida. La pulsión de vida es parte de las pulsiones, que son las fuerzas detrás del ello. Y recordemos que el ello es la representación mental del cuerpo en tanto tiene noción de esto, ¿sí? Es un trayecto entre lo somático hacia lo psicológico, lo que da por resultado la totalidad del fenómeno humano, por así mencionarlo. Acá cabe resaltar también el hecho de que con todos estos conceptos, que es metapsicología, Freud no está negando la incidencia biológica, ¿sí? Freud va a decir que la pulsión de vida y la pulsión de muerte se van a llevar hacia su último entendimiento, comparándola con el fenómeno de atracción y repulsión que está en la física, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si hacemos un camino desde ahí, hay un fenómeno físico de atracción y repulsión de partículas, de elementos de la materia, por así decirlo, que en el ser orgánico tienen una función química y eventualmente una función biológica. Bueno, de todo esto Freud tiene cuenta, lo menciona a lo largo de su obra, pero pues obviamente todo esto tiene que ver con otra materia, tiene que ver con biología, con química o con física, dependiendo del área en la que se le esté viendo. Para Freud, las pulsiones son una noción en sí misma porque son un concepto metapsicológico. Recordémoslo, el ello es la expresión del cuerpo en tanto tiene noción de esta, no es una calca del cuerpo como tal, es una dimensión de la existencia psicológica. ¿Bien? Este es el gran descubrimiento de Freud. Bueno, para finalizar, mencionar un poco acerca de que
Freud va a decir que lo más que hemos aprendido acerca de las pulsiones y de la libido es dentro del tema de la sexualidad, debido a que, como ya lo mencionaba, el ello es la representación del cuerpo en tanto tiene noción de este, y esto va a depender de las zonas del cuerpo que generan tensión y distensión. ¿De acuerdo? A estas zonas Freud les va a llamar zonas erógenas. Nos va a decir que todo el cuerpo es susceptible de convertirse en una zona erógena, pero nos va a mencionar zonas principales, lo que ya nos empieza a introducir a la siguiente gran tópica de Freud, a la siguiente gran teorización, conceptualización de Freud, que va a ser la zona oral, la zona anal y la zona genital. Pero bueno, eso ya lo veremos a profundidad en un siguiente video dentro de esta serie. Por el momento, pues nada más que agradecerles su atención. Nos estaremos viendo más adelante y pues muchas gracias de nuevo. Hasta la próxima.